El caso de Mario empieza a crecer tanto y tanto y tanto que llega a las manos de la familia Picasso. La familia Picasso empieza también a abogar por Mario. Los reyes de España ven el caso de Mario por la familia Picasso y empiezan a hablar con el gobierno de México. ¿Por qué Mario está con este caso? Y hay una frase de Víctor Coopers que me encanta y dice, tú siempre tienes la oportunidad de que a quien veas, con quien te reúnas, con quien tengas la oportunidad de convivir, la puedas dejar un poquito mejor y un poquito más feliz. Y entonces dice, pues entonces, ¿por qué está así? ¿No? Hay que sacarlo. Dice, señor, es que no hay manera de indemnizar a un cuate que iba a ir a las Olimpiadas, que le destrozamos la vida 20 años. Entender ese proceso de aprendizaje, de ensayo-error para lograrse convertir en el hombre que es, ¿no? En ese basquetbolista que ha trascendido. Sí, sí lo Entonces, escuchado. imagínate que hay personas que preferirían morir antes que subirse a hablar en público, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Poder Dorado, el espacio donde cada persona brilla con su propia luz. Y el día de hoy estoy súper encantada de tener como invitada a Adrián Peña. Amigo, sabes que te admiro bastante, te respeto y tengo bastante que aprender de ti. Y él es líder y hoy me gustaría que nos compartiera un poquito de él y de su trayectoria y aparte que es un gran ser humano como persona. Entonces me encantaría que le compartiéramos a la gente todo tu conocimiento y todos los consejos que también a mí me das, amigo. Por favor, preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Adrián Peña. Lidero un buró de conferencistas a nivel Latinoamérica, en el cual nos encargamos de hacer la conexión entre conferencistas con las compañías que organizan eventos de primer nivel en sus eventos. Muchísimas gracias, Adrián. Cuéntanos, si pudieras entrenar a una persona en la historia para que se convirtiera en speaker de alto impacto, ¿a quién te gustaría? Ay, hay varias, pero sabes que durante mucho tiempo nos han estado preguntando por una en específico que yo creo que no se ha animado a hacerlo porque necesitaría un entrenamiento previo. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Cuéntanos. Michael Jordan. Oh, sí, escuché que se estaba como que preparando y entonces ahí me quedé ahí. Pues mira, Michael Jordan, a ver, todo el mundo lo identificamos, sería alguien que Claramente. todo el mundo quisiera ir a ver. Tú pagarías un boleto simplemente por ir a ver a Michael Jordan a Totalmente. donde fuera. Los tenis. Pero además, lo que más nos gustaría es entender ese proceso de aprendizaje, de ensayo-error para lograrse convertir en el hombre que es, ¿no? En ese basquetbolista que ha trascendido por todos sus distintos campeonatos y que para muchos ha sido una gran fuente de inspiración. Sin embargo, cuando lo han invitado a hablar en público, él no tiene desarrollada esa capacidad. En algunas ocasiones incluso se conmueve tanto que llora, ¿no? Pero imagínate la posibilidad de enseñarle y de ayudarle para estructurar un mensaje y que tenga esa fluidez y que tenga esa capacidad para transmitir esas ideas, estaría increíble. Claro, también lo considero. A ver, amigo, cuéntanos, ahorita que todo el mundo se quiere meter al mundo de speaker, ¿cierto? Y que hay muchísimos, pues, falacias, ¿no? Y muchos mitos de lo que es ser speaker, lo que se necesita para ser un speaker, las certificaciones que es para ser speaker. ¿Tú cuál crees y consideras que es el error más común para que un speaker no conecte con su audiencia o no dé este mensaje claro? ¿Tú cuál consideras que es uno de los mayores errores? A ver, hay muchos errores y tú ahorita mencionabas de temas de certificaciones, etcétera. A ver, lo primero es que tú entiendas que el hablar en público no es como no es leyendo. Acuérdate cuando tú te subiste a la bicicleta y aprendiste a andar o cuando manejaste Claro. la primera vez un coche. No fue leyendo el manual del coche ni fue leyendo libros. Fue usándolo y aprendiendo a voltear, etcétera. Y es lo mismo en las conferencias. La manera más fácil de aprender a hablar en público es aprenderte a subir. Hay un concepto que se llama que es la glosofobia. La glosofobia es ese miedo a hablar en público. Y dicen que el hablar en público, la glosofobia, es el miedo número uno que tiene el humano, primero, antes que morir. Sí, lo he Entonces, escuchado. imagínate que hay personas que preferirían morir antes que subirse a hablar en público, ¿no? No. ¿Te ha pasado Entonces, algo? ¿Así una anécdota con hay alguien? personas que, sí, a ver, hay personas que nos ha tocado, no como conferencistas, pero sí en el mundo de los eventos, donde a alguien le atribuyen
pues el compromiso de subirse a hablar en público por alguna compañía o a entregar un mensaje, un reporte, y francamente no pueden, ¿no? Es ese miedo a sentirse expuestos, a sentirse evaluados, a sentirse creer que no se les vaya a salir una tontería, o sea, es eso, alguna cosa no pensada más que hay una tontería, ¿no? Entonces, ese miedo el que no se rompe. Entonces, mucho tiene que ver con la confianza, la práctica, el entender que al final, si te subes a hablar en público, más allá de lo que te puedan criticar, la gente está pensando en lo que tú les vas a decir, no en cómo te ves, etcétera, ¿no? Entonces, pues el error más común es creer que esto se va a arreglar con un método leído. Esto es práctica, 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 práctica. Y hay muchos tipos de certificaciones, hay muchos foros donde te puede permitir hacerlo, ¿no? La verdad es que lo primero es postularte a ser tú, a levantar la voz. Y puede ser desde un evento, en una reunión familiar, puede ser una junta con 6 personas de tu equipo de trabajo, pueden ser con foros un poco más grandes, pero es decir, y levantar la mano, a ver yo, y van a ver que conforme lo van haciendo se va provocando una confianza y una autoconfianza, ¿no? Claro. También tener pues una anécdota un poco hecha, porque forzar un mensaje por forzarlo no es, no. Y hay muchas técnicas, ¿no? Pero el error más común es creer que a través de un curso en línea, leyendo, te vas a ayudar. Funciona, lo entiendes, pero la teoría no sirve de nada si no lo llevas a la práctica. Totalmente. ¿Qué tan importante crees que tenga que haber un crecimiento personal para que seas un buen speaker? Porque está la película del discurso del rey, súper interesante, ¿no? O sea, que él era tartamudo y hasta que se mete a eso se da cuenta del trauma, del por qué tenía tanto pánico de hablar en público. A ver, hay personas que han rompido esos temas. Así como tú hablaste de esa película, ¿no? Que trascendió en la historia. Conocemos tú y yo otro, es Millán Ludeña. Millán Ludeña era tartamudo. Y teniendo una gran historia y él siendo una persona bastante inteligente con mensajes que compartir derivado de las hazañas que él ha hecho, el romper esos propios límites para poderse convertir en un conferencista. Entonces, hay muchas maneras de poderse dejar ver. Y yo creo que el hablar en público es algo que debería de ser una habilidad que todo el mundo debería de entender. El hablar en público tiene un poder ahí detrás. Totalmente. Muy interesante, porque primero es la oportunidad de expresar tus ideas y de entregar un valor que tú traes. Algo, bueno, regresando un poquito a ese error que un conferencista puede llegar a tener, es que no comprenden el valor que tú le puedes dar a alguien más. Ese conocimiento, esas ideas, etcétera. No entenderlo, pues es subirte a hablar paja, ¿no? A un escenario. Pero cuando lo entiendes, es una gran oportunidad de dejar que esas ideas y ese conocimiento trascienda hacia otras personas. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, esa habilidad se convierte en un poder. Y en cualquier área, tú puedes ser, si lo aplicas, pues puedes ser un muy, muy buen vendedor. Si tú lo aplicas de manera interna en una organización, pues puedes ser un gran portavoz de voz que inspira a que las otras personas te sigan. Tiene mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Claro. Entonces, quien lo asimila puede llevar un elemento muy interesante en la persona, en la marca personal. Tú hablabas en el desarrollo profesional, pues te acompaña, porque además una vez que tú sientes que puedes ser capaz de transmitir, tu forma de pensar cambia a poder pensar mensajes ya más direccionados hacia quien está a tu alrededor, ¿no? Claramente, el poder de la palabra, ¿no? Totalmente. No por algo en la Biblia también habla del poder de la palabra, o sea, creo que sí deberíamos de tener una educación para hablar en público y estas habilidades sociales. Totalmente, yo estoy súper de acuerdo contigo. Adrián, cuéntanos, danos un consejo para todos los que quieren emprender. ¿Qué consejo les darías para todos los emprendedores o que van iniciando? Híjole, a ver, yo en mi etapa de emprendedor, para que sepa tu audiencia, yo nunca fui colaborador de ninguna organización. Yo me aventé al ruedo al principio.
y en el camino aprendí muchas cosas. Y yo creo que si nos concentramos solo en 3 ahorita para dejarlas muy concretas, te diría, lo primero es que cuando tú estás en un crecimiento profesional o que quieres aprender algo, hay 3 maneras de verlo. 1, entender que afuera hay necesidades y tú cómo puedes encontrar la manera de solucionarlas, ¿no? De acuerdo. Segundo, si encuentras en dónde está ese valor que tú ofreces, para que en consecuencia sepas si tú lo puedes hacer solo o lo tienes que hacer acompañado de alguien. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es en la elección de un buen socio en el camino, ¿no? Yo creo que una vez que te vas a aventar al ruedo y sabes que necesita ser complementado por otras cosas que ahorita voy a desarrollar, tienes que encontrar ese buen socio. Y un socio lo que te aporta es intelecto, te aporta inteligencia emocional y capacidad de reaccionar de determinadas hacia ciertas cosas, te aporta complemento en cosas que no necesariamente tú eres bueno y él sí. Y fíjate que también te aporta reputación. Totalmente. Pero fíjate que no he dicho capital. Hay 2 tipos de capital. Capital social, que es el relacional. Y al mero final, el menos importante debe ser el capital monetario, ¿no? Claro. El de la lana. Porque el error más común en el camino es que tú te busques un socio que tiene capital, ¿no? Capital que tiene económico, ¿no? Y esa es la peor manera de iniciar un negocio porque lo común es que normalmente lo arrancas y alguien termina desbalanceando la ecuación cuando no te aportó los otros elementos que son mucho más importantes. Claro. Entonces, la elección de un socio tiene que ser sumamente importante, tiene que ser bastante dedicada, pensada, reflexionada en quién puede ser el indicado, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es más fuerte el capital intelectual que el económico? Pues es que mira, al final, o sea, a ver, las 2 son importantes. El problema es que tú sobrepongas el económico por encima de los otros. Sí. Porque hemos visto un montón de casos donde alguien pone el dinero, sí, pero a la hora de pensar ideas, pues no están al mismo nivel o no te acompañan. Tiene mucho que ver con la solidez y los principios de la persona que está a tu lado. ¿Cierto? Yo tengo la gran fortuna de haberme encontrado un socio en el cual yo puedo dormir tranquilo todos los días de que los impuestos y las decisiones de impuestos que hemos tomado son las correctas. Claro. Que nunca nos hemos financiado con dinero que no es nuestro, que es el de los conferencistas, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que cuando hay que tomar una decisión que no necesariamente es fácil o que nos han propuesto, no hemos decidido irnos por el camino incorrecto de la corrupción. Por ejemplo, en Alenamente no manejamos dinero en efectivo nunca, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Esas cosas al final valen más y son más importantes que el simple dinero que alguien que te pone, ¿no? Claro. Entonces, porque lo que tú ves es algo más a largo plazo. Sí, cuando se alinean al propósito, vaya, la misión y la visión, ¿no? O sea, cuando tienen el mismo propósito, porque muchas veces cuando el propósito de una persona solamente es generar, pero no se enfoca en qué voy a aportar yo como persona a la sociedad, creo que ahí ya hay un desbalance, ¿cierto? Mira, yo creo que termina siendo la tercera derivada, porque al principio pues emprendes y yo iba a decirte otro consejo hace un ratito, no necesariamente siempre sabes hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir, pero casi siempre sabes hacia dónde no. Sí. Entonces, mientras sepas hacia dónde no, o qué es lo que no quieres, va a ser más fácil encontrar hacia como dónde brújula, sí, ¿no? Entonces, después de tener ciertos elementos previos de emprendimiento y de generación de negocio, como aprender a financiarte, etcétera, cuando encuentras el propósito de eso que tú vas a trabajar y vas a poner en una sociedad, pues ojalá sea para tenerla mejor, ¿no? Porque también hay malos caminos, ¿no? Sí. Ejemplo, hacer un negocio que sabes que de saque contaminan tus productos o que no necesariamente son productos que benefician como tú como pues el marketing es canijo, ¿no? Entonces,
A eso voy en hacer las cosas con propósito para que lo que tú pongas en una sociedad hambrienta de mejor calidad de vida o de mejores servicios, etcétera, pues eso los acompañe, ¿no? Claro, totalmente. Oye, ¿y qué consejo les puedes dar el cómo conseguirte un socio? O sea, ¿cómo te puedes conseguir un socio? O sea, si de repente digo yo quiero emprender, tengo la pasión, tengo el hambre, tengo las ideas, tengo el propósito, pero no tengo capital o no tengo esta persona que acabas de mencionar que me aporte, pues, que una imagen, que me aporte, pues, una plusvalía, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando te vienes respaldando de una persona importante, pues tu marca crece, ¿no? ¿Y cómo buscas ese socio que te va a aportar todo esto que dijimos, que te va a complementar? Pues lo primero que tienes que entender es qué necesitas complementar. Claro, Porque si tú ya eres un experto financiero y vas y buscas otro experto financiero, pues está bien, pero al final no complementó otras cosas. claro. Voy a poner mi ejemplo con mi socio. Mi socio es muy enfocado al resultado. Ok. Mi socio siempre está buscando el número, es muy enfocado a los procesos, etcétera. Y yo soy todo lo contrario. Yo soy súper pragmático, yo soy muy enfocado a las personas, a mí sí me importa mucho el cómo. eh, entonces, al final, los dos equilibramos mucho la balanza, ¿no? Claro, Él mucho más desde el punto de vista financiero, yo mucho más desde el punto de vista relacional. Entonces, respondiéndote, es identifica qué es eso en lo que careces para que quien llegue en la sociedad te complemente. Y reitero, no todo el tema es dinero, mucho es capital reputacional, mucho es esa capacidad de que tú puedas rebotar ideas inteligentes con claro. alguien que sepas que tiene cierta inteligencia emocional para reaccionar de determinada ante situaciones difíciles, ¿no? Sí, Y que claro. no a la primera va a salir corriendo. Entonces, creo que tienes que pensar primero qué es esa parte que tú necesitas complementar y sobre ello identificar en personas a tu alrededor con las que puedes tener confianza, que puedes sentirte acompañado en estas carencias que tú tienes y que te van a reforzar porque juntos van a poder hacer algo más. Y luego es qué capacidades o habilidades tienes tú o qué le ofreces para que también él tenga interés en asociarse contigo, ¿no? Sí, Porque no claro. se trata de ir a buscar al socio por buscarlo para que te complemente si esa persona no ve algo en tu aporte de valor. Totalmente. ¿Qué elementos al arrancar debes de tener en contemplados al arrancar financieramente? ¿Qué puntos tienes que tomar en cuenta? Pues muchísimos, pero si nos concentramos en lo que no debes de hacer, en trips, Con eso. es nunca, nunca, nunca te financies con una tarjeta de crédito. O sea, si tú vas a arrancar un negocio y te vas a empezar a financiar con dinero carísimo como el de la tarjeta de crédito, estás arrancando mal. Sí, Una tarjeta de crédito no se debe tocar para financiar un negocio, porque desde ahí estás condenando tu negocio a que las tasas de interés por el mismo son muy son altos. altísimas, ¿no? Claro. Porque hay Eh, deudas buenas, ¿no? sí, O ¿no? sea, para Hay financiar. deudas buenas, ¿no? Hay deudas baratas o hay deudas que son llevables, pero Claro. yo veo comúnmente a chavos que están agarrando un negocio, no importa la edad, que se empiezan a financiar con tarjetas de crédito Qué y que eso fuerte. es verdaderamente un problema, ¿no? No, Porque claro, es que la tasa de interés es es altísima. altísima, pero es un error bastante, bastante común, ¿no? Yo, o sea, no sabía esto que me estás comentando, pero yo creo que todo va a la mala información, ¿no? Porque si sabemos, los grandes empresarios, las grandes marcas han crecido en base a deudas, pero son deudas inteligentes, ¿no? Entonces creo que posiblemente el mismo marketing o lo que han escuchado de empieza tu negocio con una deuda, a ver, espérame. Es que creo que son información que deberían de darles a todos los emprendedores y más ahorita que ya lo estamos poniendo en la mesa, de que, o sea, tienes que estudiar bien la deuda a la que te vas a meter, ¿no? Como dicen, saber elegir tus batallas, porque al rato te llegan los intereses hasta el agua y aunque tu negocio fuera bien, dices, tengo que cerrar.
Y otra parte que es muy común como error es que empieces a tener acciones sin que veas sin que tengas la parte fiscal presente. Es decir, si tú ya estás iniciando un negocio que quieres hacerlo formal, etcétera, es muy fácil que descuides en el camino que hay cosas que podrías empezar a ir cuidando fiscalmente desde tus facturas, desde que adquieres un vehículo y cómo se va a prorratear y cómo se va a deducir, desde que compras o haces un gasto que no necesariamente es 100% deducible. Entonces, muchas veces he visto a emprendedores arrancar un negocio sin tenerlo presente, y de repente un día te llegas que por no haberlo pensado o tenerlo consciente, ese tipo de cosas te terminan comiendo parte de las ganancias al final del ciclo. Entonces solamente tiene que ver con disciplina y conocimiento y acercarse a quien te puede ayudar a entender esas cosas. Entonces, financieramente, desde el punto de vista contable, a irlo haciendo. Ahora, tampoco emprender es que te genere miedo, es aventarte a hacerlo, pero entre más informado estés, mejor, ¿no? Claro. Por eso te decía, a lo mejor tú eres muy bueno en un producto, entiendes los beneficios que te da, pero cuando buscas a alguien más que te puede complementar, te pone esa parte que tú no necesariamente sabes, que puede ser la fiscal contable o puede ser la financiera, ¿no? Vamos a entrar un poquito en el tema más personal, más de crecimiento. Ya sabes que a mí me encanta hablar de crecimiento espiritual y el despertar de la conciencia. ¿Qué bendición crees que hay detrás de una crisis para desarrollar la resiliencia? A ver, yo creo que si nos vamos a recientemente, ¿por qué no ponemos un ejemplo? El tema de la pandemia. Claro. A nosotros el tema de la pandemia, en lo personal a mí, a pesar de haber sido muy difícil para cualquiera, yo en ese momento, en la pandemia, nació mi hija, cerré mi oficina, embodegué todo, mi negocio se fue a nada porque pues si vendo conferencias y las conferencias son públicos, donde tú no puedes juntar personas, pues entonces el negocio prácticamente estaba desdibujado y simplemente por conferencias virtuales eso no hubiera funcionado. Sin embargo, a las personas, hay veces que cuando nos tocan la cresta, ¿no? Uno tiene de dos. O se termina tirando al llanto, ¿no? Y a la depresión, o agarra el toro por los cuernos y le termina dando la vuelta. Claro. Entonces, las crisis para muchas personas terminan siendo esos detonadores de sacar eso que no necesariamente todo el tiempo lo exploras o lo traes, pero cuando lo sacas, aflora, ¿no? Entonces, eso, en mi mundo de las conferencias, yo empecé por mi historia personal, pero lo he visto en muchas, ¿no? En Millán Ludeña, cuando pues se da cuenta que del círculo cercano donde él vivía no necesariamente iba a poder ser alguien, ¿no? Se atreve a hacer algo distinto y ve que lo logra romper y y que encuentra muchos beneficios, ¿no? Claro. O me voy al suroriente de los Andes, le tuvo que pasar una crisis tan significativa que es la gran historia de los Andes, estos sobrevivientes donde a pesar de la crisis tuvieron que hacer algo sobrehumano, que es alimentarse de sus compañeros muertos, sí, ¿no? Y de ahí sale una gran capacidad de resiliencia para entender que había más futuros y todo el mundo se ponía de acuerdo en hacer algo en sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, si te das cuenta, muchas de las grandes historias que hoy vemos nacen de haber vivido una crisis. Claro. Simplemente estas personas que han logrado sobresalir se decidieron irse por el camino de agarrar la historia y sí no es fácil y no es necesariamente el camino tan fácil de entender, pero esto solamente se sale andando, ¿no? Totalmente. En tu opinión, ¿qué consejo les podrías dar a las personas que están atravesando una crisis, que no se atreven a cruzar el camino a la resiliencia, como lo acabamos de mencionar? ¿Tú qué crees que es ese factor o ese complemento para que les despierte el sentido de la urgencia, de buscar un propósito, de decir, vale la pena, me la voy a jugar toda, si hay una sola vida y quiero vivirla pero bien vivida y quiero salir de esa situación, no quiero vivir más así, no quiero más esta vida para mí?
¿Tú qué crees que les pudiéramos decir a esas personas? Mira, es bien difícil porque a la persona que le va a llegar este mensaje, primero tiene que saber que respeto mucho que estén en ciertos momentos, porque a las personas hay veces que hay momentos en lo que el podcast que escuches, la frase que escuches, quien te lo diga no te importa, porque tú estás tan metido en ello que lo que te diga el mundo no te conecta, ¿no? No Claro. te llega. Sin embargo, siendo respetuoso de eso que digo, siempre hay algo mejor que puede venir, ¿no? Entonces, para esas personas hay que encontrar con quién saberlo hablar. No necesariamente está en tu círculo cercano, ¿no? Sí. Para O en tu esas familia, personas, ¿no? Porque hay veces que uno cree que la familia, aunque siempre están ahí, pero no necesariamente es eso. La otra es aprender que las cosas no siempre van a ser así, ¿no? Hay momentos que terminan pasando. Ni todo dura, lo bueno dura muchísimo, ni todo lo malo dura tampoco tanto. Entonces, Claro. son momentos que a pesar de que son difíciles, pues al final mañana es otro día y hay una nueva oportunidad de volver a ver las cosas de otra manera. Entonces, acércate a personas que te pueden ayudar. Encuentra tus momentos de soledad para saberte hablar a ti mismo. Si quieres saber un poco de lo que he encontrado en las personas con las que he tenido la oportunidad de convivir, es que saben hablarse a sí mismos. Y yo creo que cuando estás en un momento así tan difícil, lo más difícil es hablarte a ti mismo. Entonces, yo lo he pasado, ¿no? El diálogo Yo, interno, ¿no? ¿no? Es ese ego interno o es esa incapacidad de autoescucharte y de escribir, ¿no? Sí. He encontrado que muchas personas cuando están en esas crisis escriben y simplemente se empiezan a hablar a sí mismo. Súper, súper. Y eso al final, si creas un diálogo contigo mismo, hasta te empiezas a conocer y entonces solito terminas encontrándote las respuestas. Entonces, un poco ese mensaje es, nada es tan bueno para siempre, ni nada es tan malo para siempre. Ok, que atraviesen esa tormenta, que va a valer la pena. Algún día te va a llegar en cualquier momento un chispazo y algo te va a poder salir, ¿no? Totalmente. Fíjate que eso lo de escribir a mí me funciona bastante y ahora que estoy ahora en el diplomado de PNL, hablamos mucho de eso, o sea, cómo apoyar a la gente y escribe, o sea, identifica tus emociones. Creo que ahorita es una deficiencia que mucha gente adulta ni siquiera sabe identificar sus emociones. Entonces, si tú no sabes identificar tus emociones, pues no le vas a poder dar un sentido a tu vida, ¿no? Porque sabemos que la emoción después se convierte en acción y así le vas dando un rumbo a tu vida y después dices, ¿qué estoy haciendo? Esto no es lo que quiero para mí. Bueno, entonces identifica la emoción, de dónde viene esa emoción, cuál es el patrón y creo que cuando tú te acercas a identificar qué te lleva a esa emoción y cuáles son los hechos que te llevan a esa emoción, te sales desde el punto de víctima, ¿no? Del drama. ¿Por qué estoy seguir eligiendo el drama o seguir siendo la víctima? Y creo que eso que estás diciendo es crucial para tener este crecimiento. Y mantenerse activo, porque mantenerte activo es muy importante, porque el trabajo es el mejor resiliente para salir adelante, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tú identificas el libro de Víctor Frank, del Hombre en Busca de Sentido. Buenísimo. Bueno, pues ahí habla mucho de esto, ¿no? De poder Sí. encontrar tu sentido y un propósito para hacer algo distinto. Entonces, para quien también lo tiene, es una muy buena lectura que podría aprovechar. Y otra salida es quien ha encontrado el camino de la espiritualidad. Muchos dicen el tema de Wow. Dios, muchos se van a la parte espiritual que no necesariamente tiene que ver con Dios, pero sí con conectar consigo mismo a través de la meditación. Otros lo ocupan saliendo a la naturaleza. Entonces, hay varios caminos. Al final, habiendo varios caminos, es reconectar contigo mismo y de nuevo, saber que siempre hay algo mejor que puede pasar que, que, que ese momento pequeño de crisis. Totalmente. Fíjate que ahorita que mencionaste el libro del hombre en busca de propósito, menciona justamente cuando científicamente el hombre no puede pasar ciertos días sin comer, o sea, con las
vaya, en las situaciones y circunstancias que estaban viviendo, ¿no? Entonces, sin comer, con lo poquito que comían un pedacito de pan todo el día, o sea, por día, ¿no? Y las necesidades, o sea, eran desastrosas. Y ellos superaron, o sea, obviamente la gente que luchó y se le activó el sentido de supervivencia, cómo logró romper esos paradigmas, ¿no? O sea, y justo lo que hizo Millán, ¿no? Que él se fue sin un entrenamiento previo como la gente que se dedica a eso, ¿no? Dijo, me la juego y me la juego, y empezó entrenamientos previos, pero no como un especialista, ¿no? Como un profesional. Entonces me encanta, de verdad, sí deberían de leerlo. Este libro yo creo que sí te abre un panorama totalmente importante. Sí, y fíjate que me estoy acordando de una cosa que en ocasiones he dicho, pero igual como tip, siempre que estés en una situación complicada, en un dilema, en algún momento así, hay una cosa que sí puedes hacer también, que suele ser muy práctica, y es pensar qué es lo peor que puede pasar. Buena O sea, pregunta. si ya estás en un momento así, o por tomar una decisión compleja, de un divorcio, de una inversión, de lo que quieras, algo que te esté así como atormentando, si tú te pones a pensar qué es lo peor que te puede pasar o que puede suceder, de verdad lo analizas, hay veces que eso peor que puede pasar es nada. A lo que vas a ganar. Y por el contrario lo que puedes ganar. Y entonces muchas veces las personas nos ahogamos en un vaso de agua o no tomamos las decisiones o nos tiramos al piso por creer o sobredimensionar que eso malo que podía pasar de una situación era enorme y resulta que terminó siendo casi nada. ¿No? Claro. Y por eso te estás ahogando en un vaso de agua, por eso no terminas tomando una decisión. Entonces, siempre que estés en un dilema, en donde no sepas para dónde, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y sobre eso partes. Y te vas a dar cuenta que hay veces que hay un montón de cosas positivas Sí. y tú te estabas enfocando meramente en las negativas que casi no eran nada. El enfoque, ¿no? O sea, es súper importante tu enfoque para lo bueno o para lo malo. Así es. O sea, es como que no sé si no es un cuento, pero sí lo cuentan mucho, el del Ferrari rojo, ¿no? O sea, que dicen, bueno, cuando anteriormente no me interesaban o no me gustan los Ferraris, pero digo, me quiero comprar un Ferrari rojo, y empiezas a ver cientos de Ferraris, ¿no? Por la ciudad. O bueno, nos vamos a ir a un carrito más chiquito, ¿no? Un Volvo, no sé. Entonces ya los empiezas a ver mucho, pero no es que no estuvieran, simplemente estabas así, tu cerebro estaba así, entonces le das la señal y ya se empieza a enfocar en esos carros, ¿no? Y en ese color, y es como también cuando estás embarazada, ¿no? De, ay, anteriormente no miraba embarazadas, y ahora empiezas a ver muchas embarazadas, pero recae al enfoque, volvemos a lo mismo, al enfoque, y sí, ciertamente esa técnica que les acabas de dar, creo que es súper importante. El cerebro nos sabotea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que son en esos momentos que tenemos que tener esta inteligencia emocional. Yo creo que tú debes de trabajar muchísimo la inteligencia emocional en el buró de speakers, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras una anécdota de resiliencia, o sea, algo que haya impactado la vida de otra persona. Yo sé que tú estás atrás de muchísima gente, lo cual me parece algo increíble porque para ayudar a brillar a otra gente tienes que dar mucho de ti y tienes que tener un amor propio y una validez propia de decir, yo quiero ayudar a la gente a que brille, aunque yo esté acá abajo. Y creo que eso es de admirarse, yo te lo aplaudo y eso me súper encanta de ti. Y creo que mucha gente coincidimos con esto de que estas acciones que tú tienes, la verdad es que no cualquiera las hace, o sea, no cualquiera se atreve, vaya, esa es la palabra, ¿no? Porque les entra el sentido de, es que me van a quitar, es que no, espérame, es que nadie te va a quitar nada, o sea, al contrario, yo creo que eso te llena mucho como speaker. Y bueno, pues mi respeto, mi admiración, y me encantaría que nos contaras una anécdota de resiliencia, así que ¿qué más te haya impactado y que digas, esta anécdota sé que mucha gente se puede identificar? Ay, pues hay muchísimas. Todo el tiempo estoy viendo muchas historias. Mira,
el estar en el backstage, detrás de tantas personalidades, te ayuda a aprender que al final todos son personas, ¿no? Total. Y que todos pasan por momentos interesantes en su vida, de todo tipo, a muchos de júbilo, muchos de sorpresa, de éxito, otros de guamazos que de repente les da la vida. Pero vamos a pensar en una historia de resiliencia interesante. Hay una que se podría convertir en una serie de Netflix que tiene que ver con Mario Flores. Por ejemplo, te platicaré la historia de Mario Flores. Mario Flores es un mexicano que muy pequeño se va a vivir a Estados Unidos porque sus papás emigran a Chicago. Okay. Chicago, una de las ciudades más peligrosas en el mundo por temas de pandillas, ¿no? Total. Y ellos se iban con la visión o con el sueño de convertirse en convertirse en una familia próspera que tuviera mucho mejores estilo de vida en Estados Unidos, ¿no? Y resulta que llegan a una ciudad donde, a pesar de llegar a una casa nueva, bonita, mucho más grande que la que tenían en México, terminan llegando a un vecindario que está plagado de pandillas, ¿no? Y Mario termina creciendo en ese entorno donde el pandillero, entre más cosas malas hace, más va creciendo en una sociedad pandillera en el cual pues va en detrimento de la sociedad, si te das cuenta, ¿no? Y ese rango va creciendo. Y Mario, en ese contexto, se empieza a hacer pues puros desastres, ¿no? Muy pequeños. Imagínate que agarraban, Vania, en invierno, pues los coches de ese entonces los dejaban prendidos toda la noche, porque en el hielo, si al día siguiente lo querías prender, pues no prendía el coche porque estaba demasiado frío. Se congelaba. Entonces, pues dejaban los coches encendidos toda la noche con las llaves puestas. Pues, ¿qué hacían? Estos cuates se agarraban y decían, pues, ¿cuál quieres? Pues y vámonos, se los llevaban, ¿no? De 7, 10, 12 años, muy pequeños. Entonces, esos eran sus tipos de desastres que hacían, ¿no? No, y la carretera, lo peligroso, ¿no? El piso. No, deja todo eso, se llevaban el coche que quisieran y pues o sea, al final no eran de ellos, entonces estaban delinquiendo. Entonces, un día, los papás se dan cuenta de lo que está haciendo Mario y le mandan a llamar y decir, a ver, mi chavo, esto no puedes estarlo haciendo así. Nosotros te trajimos para que seas una mejor persona y no queremos que andes en esto. Entonces lo meten en un internado, lo separan de la pandilla y Mario, conforme fue pasando el tiempo, empezó a estudiar, empezó a encontrar una vida un poco más en el deporte, se dio cuenta que en el fútbol no era bueno, pero en los clavados sí, entonces se focaliza en los clavados. A tal grado que cercano a sus 18 años lo nominan para ir a las Olimpiadas, ¿no? Y entonces, ese Mario, que continuaba yendo a la escuela y al estudio, al final tenía que regresar a su casa pasando por donde mismo estaba la pandilla. Entonces, al final él había hecho cierto tipo de relaciones por ahí con 2, 3 amigos. Un día se pelean las dos pandillas más grandes, se pelean a muerte y muere uno de los líderes de la pandilla. Y entonces esto se vuelve un caos. Y los amigos que él tenía, Mario, en la pandilla, terminan diciendo que fue él. ¿Por qué? Porque era el que más desapegado ya estaba de la pandilla por estar en la escuela. Claro. Entonces lo inculpan, sus amigos lo traicionan y dicen que fue Mario Flores, ¿no? Y entonces la policía va y lo aprende, lo enjuician. Mario va y busca un buen abogado, un buen abogado que en ese momento empieza a llevar su caso. Le dice, no te preocupes, Mario, la única testigo es una señora de 98 años que vive a 2 cuadras, entonces no te preocupes. Y el abogado se muere. El abogado muere y termina O sea, no la señora de 98 años con alta probabilidad. El licenciado, el abogado. Y el licenciado, el abogado de Mario muere, y entonces Mario dice, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces el ayudante del abogado, que estaba en prácticas, le dice, oye Mario, pues déjame llevar tu caso, yo lo conozco, permíteme llevártelo. A tal grado que le dice Mario, bueno, pues de buscar a alguien más que le tengo que enseñar el caso, a que tú ya lo conoces, llévalo tú, y lo lleva muy mal, ¿no? Al final de cuentas, Mario termina en la cárcel, se lleva a cabo el juicio, mal llevado, y le dan 20 años de cárcel con pues pena de muerte. Entonces Mario vive durante 20 años esperando que un día le digan que va a terminar pues con una inyección letal cualquier día de esos. Entonces tú imagínate que cualquier día te puedan decir que te toca morir en un mes durante 20 años. Pues imagínate el tormento. El tema es que Mario
inocente, está en la cárcel 20 años. Y dentro de la cárcel, donde ya todo mundo... Tú imagínate lo peor que te puede pasar. Es que Olvidado, diciéndote que pues, cualquier día te van a sentenciar, ¿no? Que ya te va a tocar. Ante la sociedad ya eres una escoria. Ya no eres nada, estás en el peor lugar en el que puedes estar. Sin embargo, a pesar de estar en el peor lugar, siempre hay más que aprender. Y ahí te va. Mario Flores, estando en la cárcel, un día se fue haciendo amigo de un celador. Y un celador le dice, oye Mario, pues te traje este libro, ¿por qué no lo lees? ¿No? Y entonces le da un libro, lo empieza a leer, y le dice, oye, qué interesante, me gustaría que me trajeras más libros, ¿no? Y entonces un día le dice, oye, ¿por qué no te lees la Biblia, Mario? La Biblia, sí, perfecto. Y entonces empieza a leer la Biblia, ¿no? Y él encarcelado en un 2x1, ¿no? Empieza a leerla, se vuelve experto en la Biblia. Entonces empieza a pedir más libros. Oye, pues tráeme otro. Y entonces empieza a acercar a distintas religiones, porque leyó de todas. Cayó en el budismo, cayó en todas, ¿no? Y entonces un día le dice el celador, oye Mario, ya vi que te gusta leer muchísimo. ¿Por qué no, en lo que te sentencian, te traje un folleto, acabo de ver que te puedes estudiar por correspondencia y te puedes titular? Le dice, ¿en serio? Dice, sí, ¿por qué no ves si puedes estudiar una carrera? Y entonces va Mario y le dice a sus papás, oigan, ¿me podrían pagar esta escuela? Y los papás les dicen, Mario, pero pues si cualquier día te dicen que te mueres en un mes, ¿no? Dice, por favor. Entonces los papás le pagan el estudio y él empieza a estudiar por correspondencia y empieza a estudiar Derecho. En ese camino... Y nació porque él dice, si yo hubiera sabido que el derecho existía, alguien hubiera podido abogar por Dios, por Jesucristo en el camino, ¿no? Sí. Pero él dice, bueno, me toca estudiar leyes, y entonces empieza a estudiar leyes, se titula, y entonces empieza en los recesos, que hablaba con otras personas, a decir, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, no, pues porque me metieron, yo soy inocente, me llevaron mal mi caso. Pues se parece al mío. Dice, pues a ver, yo te llevo tu caso, ya soy titulado en Derecho. Y entonces le decía, mándame a mi despacho tu caso, ¿no? A su celda, ¿no? Sí, claro. Y entonces empezó a estudiar sus casos y llevó los casos de varios y los sacó porque se volvió el defensor interno de estos presos que habían llegado ahí pues de manera incorrecta. Y entonces empezó a liberarlos, y algunos indemnizados con algunos millones de dólares, ¿no? Entonces fue impresionante porque el gobierno le dice, a ver, ¿quién es este cuate que está abogando allí de manera interna? Díganle que ya no puede. Entonces lo amenazan diciéndole, uno más y te quitamos la licencia. Y sacó al último, que si no me equivoco salió como con 3-4 millones de dólares de indemnización, y entonces le quitan la licencia a Mario. Entonces Mario, que ya había podido lograr un propósito y de tener un sentido su vida, se lo vuelven a quitar, ¿no? ¿Qué pasa? Con el tiempo, Mario ve que hay un cuate en otra celda pintando. Y este cuate está pintando, le dice, oye, ¿me puedes enseñar a pintar? Y dice, sí, cómprate tus materiales y yo te ayudo a pintar, ¿no? Y entonces va con los papás nuevamente, le dice, oigan, ¿me podrían comprar los materiales para pintar? Y la familia así de, Mario, ¿no? A ver, Mario, está bien. Entonces le empiezan a comprar los materiales y Mario empieza a aprender una técnica y aprende y pinta. Y entonces empezó a mandar cuadros, pues no había nada más que hacer, entonces mandaba cuadros a su familia, de tal manera que su familia se llenó de cuadros. Los empezaron a vender. Y llega la fecha en la que le dicen a Mario Flores, Mario, ya tienes fecha para tu inyección, entonces... pásame un pañuelo, por favor. Ya te va a tocar morir. Entonces agarra y uno de sus primos agarra todos estos cuadros y los lleva a presentarlos en un lugar donde dice, oigan, pues este es mi primo que pintó estos cuadros, está sentenciado a muerte, es inocente y no sabemos cómo podemos hacerlo, pero ya tiene fecha. Y entonces este cuate pone una galería de arte en Aguascalientes, y un cuate, que español, de la Sociedad Protectora de Animales, se da cuenta del caso de Mario, ¿no? Y entonces se acerca a Mario y le dice, oye Mario, quiero que me platiques de tu caso porque no me parece que esto es una grandísima injusticia. Y Mario todavía en broma dice, no manches, o sea, pero ¿por qué el de la Sociedad Protectora de Animales? O sea, sigo siendo un humano, ¿no? Dice, no, claro. A ver Mario, no te lo tomes a mal, no te quiero ayudar, ¿no? Y entonces, ¿cómo me puedes ayudar? Me dice, ¿qué te parece? Yo soy español, que abramos esta galería de arte en España. ¿Me los puedes prestar? Y le dice, pues llévatelos.
déjame hablo con mi familia para que te los manden. Y entonces habla con la familia y dicen, Mario, estás loco, ¿a quién le vas a mandar esto? Ni lo conoces, por favor, papá, por favor. Entonces lo mandan, este cuate agarra y en España pone la Galería de Arte, pone el caso de Mario y le pedía que a la gente que fuera a ver esa Galería de Arte dejara una carta. Y entonces empezaron a escribir cartas y cartas y cartas y cartas para pelear a favor de Mario, para que volvieran a abrir el caso y lo llevaran bien. Y se las empezaron a mandar al gobernador de Chicago. El gobernador de Chicago había estado en el Congreso y había votado a favor recientemente de la pena de muerte. Entonces él decía, a ver, ¿quién es este cuate que me están mandando tantas cartas? ¿No? Y yo abogué, ¿por qué no? ¿No? Claro. El caso de Mario empieza a crecer tanto y tanto y tanto que llega a las manos de la familia Picasso. La familia Picasso empieza también a abogar por Mario. Los reyes de España ven el caso de Mario por la familia Picasso y empiezan a hablar con el gobierno de México. ¿Por qué Mario está con este caso? Y entonces, junto con el gobierno de México, los reyes de España, la familia Picasso y todas las cartas que empezaron a llegar, esto le empezó a crecer enormemente al gobernador de Chicago. Recientemente acababa de pasarlo las Torres Gemelas, y entonces todo esto que pasa es que le explota al gobernador y dice, a ver, ahora sí ya díganme, ¿qué vamos a hacer con este cuate? ¿Por qué está llegando todo esto? Pues es que abran el caso y dicen, está mal llevado. Los testigos son delincuentes, los que lo inculparon, ¿no? Claro. Mario no tiene un solo tatuaje, Mario no tiene un hecho delictivo previo, y la única testigo era una señora de 98 años que vivía a ciertas cuadras. Entonces es un caso mal llevado, el abogado murió, solamente no se pudo hacer, no lo llevaron bien. Y entonces dice, pues entonces, ¿por qué está así? ¿No? Hay que sacarlo. Y dice, señor, es que no hay manera de indemnizar a un cuate que iba a ir a las Olimpiadas, que le destrozamos la vida 20 años. Ay, no lo podemos sacar, ¿no? Sí. Y entonces dicen, sí, pero ya tiene pena de muerte y ya tengo encima a todos. Entonces explórenle cómo podemos hacer para que Mario salga, ¿no? Y entonces, para no hacerte el cuento largo, lo extraditan a México sin un peso, pero aquí le dicen, pues ya libre. Y Mario Flores termina saliendo libre. Y hoy Mario Flores es un conferencista. Wow. Tú me pediste una historia de resiliencia y tú dime si no puedo haber estado en el fondo más terrible que pueda haber en la humanidad, en la cárcel, abandonado 20 años en la cárcel, diciéndote que cualquier día te va a tocar saber cuándo vas a morir. Y aún así, a pesar de haber estado ahí, siempre la esperanza de que algo mejor puede venir está, ¿no? Para esas personas que de repente nosotros llevamos esta historia a las compañías donde dicen, es que no podemos vender, es que el mercado, es que, y el es que, ¿no? Cuando ven estas historias dicen, no, bueno, siempre se puede estar peor y hay mucho mejor que yo puedo estar, ¿no? Entonces, pues una gran historia de resiliencia, claro, donde a pesar de haber caído tan profundo, siempre hay algo mejor que puede haber ahí adelante. Y mucho, pues depende de ti, porque nació de ese entusiasmo y de encontrarle un sentido a la vida y de que aún así puedes tener algo mejor. Totalmente. Qué fuerte, amigo. Muchas gracias por compartir la historia de Mario Flores. Necesitamos invitarlo al podcast, o sea, me dejaste, todo el tiempo estaba así enchinándome la piel, pasando un pañuelo, o sea, qué increíble, y totalmente el enfocarnos en el cómo sí, en el cómo sí lo puedo lograr, cómo sí puedo salir de esta situación, qué más puedo hacer. Exacto. ¿Qué más puedo crear? ¿Qué más puedo lograr, no? Y creo que recaemos a lo que mencionaste, en el crecimiento espiritual, el reconectar contigo mismo, porque creo que el ser humano no creo, o sea, hay estudios, que el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de creer en algo, en alguien, ya sea la religión que sea o en lo que le llamen, ¿no? Pero sí creo que eso les despierta un sentido de vida. Me encanta, amigo, este podcast. Y para cerrar, ¿qué frase definirías o qué frase les dices a tu buró de speakers cuando están a punto de subir al escenario, que los empujas, que los motivas para que den el todo? Me encantaría saber cuál es debes de tener algo, o sea, ¿no? Una frase, un anclaje. Yo tengo una frase que es la que me acompaña toda la vida, porque habiendo estado en el backstage detrás de personas que tú conoces, expresidentes, sobrevivientes, deportistas olímpicos, empresarios exitosos, etcétera,
Al final hay una que me encanta decir y es parte de que la llevo tatuada, eres la suma de las personas a las que ayudas a brillar. Totalmente. Y uno estando en el backstage hace que alguien más brille en el escenario para que impacte, ¿no? Pero el mismo speaker, si lo toma presente, es la suma de las personas a las que ayuda a brillar, porque brilla a través de ese mensaje. Las personas, después de que escucharon tu mensaje, hay una frase de Víctor Coopers que me encanta, y dice, tú siempre tienes la oportunidad de que a quien veas, con quien te reúnas, con quien tengas la oportunidad de convivir, la puedas dejar un poquito mejor y un poquito más feliz. Sí, de lo que llegaron, ¿no?, a ti. Totalmente. Y entonces, si tú te das cuenta de ello a la hora de tener esa oportunidad de subirte al escenario y compartir ideas, de compartir reflexiones, para que eso haga que las personas, una vez que salgan de ahí, lleguen a sus casas, a sus trabajos, con sus familias, con ellos mismos, puedan tener un cambio allá hacia afuera. Entonces, el ser la suma de personas a las que ayudas a brillar también tiene ese toque de trascender a través de tus ideas y de tus aportaciones. Por eso es de las frases que a mí más me gustan. Me encanta esa frase y yo coincido y conecto contigo. Yo también soy de las personas que tú sabes que cada vez que veo a una persona me encanta que se vayan o con una sonrisa o porque ya las hice reír, porque ya les di un consejo o porque ya las escuché, ¿no? O sea, creo que deberíamos de hacerlo un hábito, esa frase tuya, o sea, hacer el hábito de ayudar siempre a alguien, el poder sumarle a una persona porque no sabemos la situación que estén pasando y a veces nada más los vemos así como, pues que están tristes o están enojados, pero si ya llegas y le haces un cumplido, si le dices una frase bonita, ya le cambiaste el día, ya le cambiaste la emoción, le cambiaste el pensamiento y ya lo motivaste a ser una mejor persona solo por hoy. Amigo, pues muchísimas gracias, sin duda te tengo que volver a invitar, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero te tenemos que volver a invitar y muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste. Por favor, cuéntales cómo te pueden encontrar y pues si cualquier persona se puede meter a tu mentoría, platícales un poquito para cerrar de ti y qué necesitan para acercarse a ti. Pues de entrada, gracias por invitarme a participar en tu podcast y hacer que este mensaje llegue a las personas que te siguen. Encantado estar aquí. Gracias a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Lord of the Speakers. Ahí aparecerán en un momento. Y bueno, yo me encargo de hacer que las voces de las personas trasciendan. Entonces, todo lo que ustedes tengan por compartir y crear un mundo mejor y de llevar un mensaje positivo es bienvenido. Entonces ahí me encuentran en mis redes sociales, encantado de escucharlos. Muchísimas gracias, amigo. Y bueno, aquí les vamos a etiquetar sus redes. Por favor, síganlo. Él tiene muchísimo que aportar. Creo que ahorita nos debemos de apegar a personas, inclusive en redes sociales, que nos sumen, que nos den como esta dosis de motivación, esta dosis de alegría, y sin duda es uno de los que yo se los recomiendo. Muchísimas gracias, yo soy Vania Cano y bienvenidos a Poder Dorado.